Shalom, gracias por acompañarnos en una clase más de la casa del Padre, el templo. Gracias por estar, por acompañarnos en una clase más en donde vamos a seguir descubriendo la casa del Rey, en donde vamos a estar recorriendo cada rincón. Hoy vamos a continuar con la clase pasada, vendría a ser la segunda parte de la clase pasada, en donde estuvimos viendo el templo y su función. Estuvimos descubriendo algunas áreas particulares, algunos edificios y descubriendo cuál es la función de cada uno de esos edificios. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido y vamos a ir aprendiendo más. Y nos ha quedado uno de los edificios que tenemos que investigar y descubrir qué es lo que hay en ese edificio y qué función tenía. Y es una función bastante importante que tenía este edificio. Recordando los edificios que hemos visitado, recuerden que este edificio de acá es el santuario, el edificio principal, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y después tenemos estos cuatro edificios que están alrededor. Ya vimos que en Primera de Crónicas habla sobre estos cuatro edificios cuando se distribuyó la guardia del templo, en donde tenemos el Beit Abdinas, que ya la visitamos, en donde estaba el lavacro de oro y el lavacro de bronce, y en donde estaba también el Sanedrín. Después fuimos a la Casa del Tesoro, a Beit Osrot, en donde estaba de alguna forma las oficinas de la guardia del templo y también la tesorería, y también conocimos la Casa de la Flama, Beit Hanizot, en donde en ese edificio se guardaba una de las, una llama, encendida, una brasa encendida del fuego para poder volver a iniciar el fuego en el altar. También estaban en estas cámaras, estaba la cámara en donde los levitas podían descansar, ensayar, comer. Estaban en esta casa de Beit Hanitzot. Y la última casa que nos había quedado por visitar era la casa del corazón o Beit Hamoket. El Beit Hamoket, que es la casa del corazón, que tiene una función muy particular y es una de las principales, un edificio que tiene unas funciones muy esenciales para el templo. Están referidos más con el sacerdocio. Entonces vamos a ir a, a esta, a este edificio, vamos a conocer, vamos a descubrir. Pero antes me gustaría agregar algo más de información antes de entrar a este lugar y también conocer el por qué existían estos dos lugares, como habíamos visto ya la clase pasada que había un lugar donde los levitas podían sentarse, en donde podían comer, en donde podían ensayar. Al igual, vamos a ir a este edificio que también hay una área especial para los sacerdotes. Entonces, voy a agregar un poquito de información como para tener en claro el por qué existen estas dos cámaras y que podamos conocer más y empezar a asociar con muchos textos del Nuevo Testamento y con textos de la Biblia. Entonces, vamos a la aplicación del templo. Lo invito a que vamos al recorrido. Vamos a iniciar nuestro recorrido desde lo que es, acuerden, esto es el atrio de las mujeres. Vamos a cruzar la puerta Nicanor. Vamos a cruzar la puerta de Nicanor y nos encontramos en el atrio de Israel. Bien, acuérdense, en estos atrios aquí solo podían estar los hombres de Israel y en las escalinatas solamente estaban los levitas y en donde está la casa del degollamiento, en donde se hacía el servicio de las ofrendas, era solamente para los sacerdotes. Bien, antes de continuar, yo quisiera agregar una información que es bastante importante y algo que nos va a ayudar también a hacer conexiones en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos el servicio del templo, cómo se hacía el servicio del templo a la hora de presentar las ofrendas, en el momento en que las familias de Israel estaban orando, intercediendo en el momento de oración, hay algo muy particular en el servicio del templo. Todo lo que se hacía desde el atrio de Israel hacia adentro, o sea, hacia el lugar más santo, todo el servicio se hacía de pie. Nadie podía estar sentado.
Ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los hombres de Israel podían estar sentados en ningún lugar del azara, de donde está el atrio, donde está el lugar donde se manipulan las ofrendas y en donde se hacía todo el servicio del templo. Otra cosa importante, en el servicio del templo nadie podía comer dentro del templo. En estas áreas más santas en las que nos encontramos ahora, donde está el altar, el lugar donde se preparaban las ofrendas, el atrio de Israel, tampoco nadie podía comer. Ahora entendemos por qué había una área especial para que los levitas pudieran comer y pudieran sentarse. ¿Por qué aclaro esto de que no se podían sentar? Porque era parte del servicio, se hacía de pie. Todo era de pie y descalzos. ¿Por qué? Porque el estar descalzo, mejor dicho, cuando alguien entra a un lugar con los pies, más que nada en un espacio sagrado, con los pies cubiertos o con los pies calzados, estaba de alguna forma proclamando propiedad. Estaba diciendo que esa propiedad es de él. Eso eran costumbres del antiguo Medio Oriente. Pero cuando uno está descalzo, entra descalzo, y más en este lugar, que es un espacio sagrado apartado para Dios y desde Dios, del Eterno, entonces era parte de la liturgia de estar todo el mundo descalzo, desde los varones de Israel hasta los sacerdotes, sea invierno, verano, primavera, la época del año que fuere, estaban siempre descalzos, por la importancia y que ese lugar es propiedad del Eterno. ¿Bien? Eso es por eso es que estaban descalzos. Después, como les decía, el servicio se hacía de pie, nadie podía estar sentado. Pero cuando estudiamos el servicio del templo, nos damos cuenta que la única persona que podía estar sentada en el servicio del templo era el rey de Israel. Había un lugar específico en el atrio de Israel donde únicamente había un trono en donde solamente se podía sentar el rey de Israel, del linaje de David. Era el trono de David. Y esto nos tiene que ir haciendo un poquito de ruido, porque más de una vez en las escrituras se habla sobre el trono de David. Y en el templo había un trono, que es el trono de David, que es solamente permitido al rey, perdón, al rey que viene del linaje de David, permanecer sentado en ese lugar. Y ese lugar específicamente es justamente donde estamos nosotros ahora parados, sobre el lado norte, viene a ser del edificio del templo, estaba el trono de David. En este lugar se sentaba el rey mientras todos estaban de pie, mirando hacia el frente. Y justamente en este lugar se encontraba, ¿por qué? Porque aquí tenía la mejor perspectiva sobre cómo se hacía el servicio del templo. Todo, él podía ver todo. Como vemos ahí, esta sería la vista que tenía el rey David, o el rey que viene del linaje de David, que se sentaba a la hora de hacer las ofrendas. ¿Bien? Y esto es algo que nos tiene que hacer conexión con textos, más que nada del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos que, y vamos a ir al texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. ¿Por qué? Porque este es algo importante. Así como Pablo le dijo a los tesalonicenses que cuando sea la venida del Mesías no se dejen engañar, acá vemos una evidencia más del por qué es importante nosotros estudiar el templo, conocer cómo funcionaba, cómo era la liturgia, cómo eran los servicios en el templo. Porque miren lo que dice Pablo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a arrancar del versículo 1, vamos a arrancar. Miren lo que le dice Pablo a los de Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él, os lo rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestros modos de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, y esto también nos da la importancia de por qué nosotros debemos estudiar el templo.
Porque si nosotros queremos estudiar profecías o escatología, es necesario estudiar el templo, porque la profecía está relacionada directamente con el templo. Y si conocemos el funcionamiento y conocemos cómo era el servicio en el templo, vamos a poder entender textos, por ejemplo, como en Apocalipsis, que están relacionados directamente con la fiesta del Señor, con la fiesta del Eterno, y relacionados con el servicio del templo, por el vocabulario que se usa. Y es algo que para nosotros estaba oculto. ¿Por qué? Porque no conocíamos nada del templo, lo habíamos desechado. Hoy tenemos esta gran bendición de poder estudiar y poder escudriñar más sobre el templo. Por eso, hermanos, los invito a que puedan suscribirse a la página tesorosdeltemplo.com de nuestro hermano y morel Rico Cortés, en donde hay mucho más información sobre el templo, en donde todo esto va a estar más explicado a profundidad para que podamos descubrir y conocer más. Entonces, vean lo que le dice Pablo. Les dice de que no se dejen mover fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento que nosotros no teníamos y que hoy estamos aprendiendo. Sigamos leyendo, dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Lo hemos conocido como el antimesías o, cuando estábamos en el otro campamento, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, con la información que les acabo de dar, y que los invito a que podamos validarle y que podamos seguir descubriendo cómo es el servicio del templo, y van a saltar muchas cosas a la luz y nos van a dar más entendimiento. Acá nos está diciendo que el antimesías va a entrar en el templo y lo va a profanar. Esto nos valida primero que es necesario que se construya un tercer templo. Y segundo, ¿cómo lo va a profanar? Y por eso les compartí esta información adicional de que la única forma de que el antimesías pueda profanar el templo es que trate de usurpar el trono de David. Miren, algo muy particular. Cuando vemos la historia de Israel, principalmente el primer siglo, sabemos que el rey de Israel no era israelita, menos era judío. Era Herodes, que era edomita. Y sabemos, ahora que tenemos más conocimiento sobre los niveles de santidad, los protocolos para ingresar al templo, Herodes nunca llegó o nunca hubiera podido llegar al lugar donde estamos ahora nosotros en la aplicación del templo. ¿Por qué? Porque él no era el linaje de David. Y si él intentaba cruzar el Soreg, acuérdense, el Soreg era la línea que separaba lo santo de lo profano, que separaba, hacía una distinción y que solo marcaba que el Soreg, esa murallita que vimos, que separaba del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, con los que no eran miembros del pacto. Entonces, miren, Herodes nunca podría haber pasado de ese lugar. ¿Por qué? Porque él no era israelita, él no estaba en convenio, él era un edomita. Entonces, ahora podemos entender este vocabulario. Porque dice que él dice en el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto. O sea, que va a ir en contra del dueño de la casa. Que se sienta en el templo de Dios, dice. Ahora ese vocabulario, conociendo las funciones y cómo era el servicio en el templo, nos está dando a entender que esta persona, o este ser, esta persona que está hablando Pablo con el Mesías, el que se opone al Mesías, simplemente eso está diciendo. El que se opone a todo lo que es de Dios va a tratar de proclamarse rey de Israel. Miren, es importante porque miren cómo le habla Pablo a los de Tesalonicenses. Y si nos ponemos a ver dónde está Tesalónica,
no pertenece a la tierra de Israel. Está en el Imperio Romano, está en Asia. Era una ciudad totalmente romana, greco-romana. Y miren la información que manejaba los hermanos de Tesalónica. Que Pablo les dice, no se inquieten, miren, no se dejen engañar. Y ellos conocían, y esto nos deja ver que ellos conocían el funcionamiento del templo. Por más que estén en la dispersión, ellos conocían cómo funcionaba el templo, el servicio en el templo. Y sabían que una persona que quisiera usurpar, que es un delito la usurpación, que se paga con muerte, iba a ocupar este lugar. Y es justamente el lugar que estamos aquí. Entonces, por eso es algo que es importante. Y miren cómo empieza Pablo. No se os engañe. Por eso es importante que escudriñemos las escrituras y que podamos centrar nuestro estudio también en el templo. Porque nos va a dar mucha información y vamos a poder ir asociando y entendiendo el porqué de las cosas. Y entender las profecías principalmente. Y están todas relacionadas con el templo. Entonces, ya con esta información ya podemos saber por qué existía una cámara que estaba preparada para que los levitas se pudieran sentar. Entonces, si había una cámara para los levitas, también había una cámara para los sacerdotes. Y justamente vamos a ir hacia allá y vamos a conocer ese lugar. Entonces, volvemos a la app del templo. Vamos a ir hacia la casa del corazón. Vamos a ir por acá. Rapidito. Y vamos a entrar en la casa. Disculpen que entré en otra cámara, que no era esa. Vamos a entrar. Estamos aquí justamente enfrente de lo que es la cámara de alojamiento o la cámara del corazón. Cuando entramos nosotros a la cámara del corazón, vamos entrando, nos vamos a encontrar con una primera área. Acuérdense que los edificios estos tenían de largo 100 codos por 50 de ancho y en su interior estaban divididos en dos cámaras de 50 por 50. Entonces, vamos a estar aquí. Acá vemos, esta es la cámara. Esta cámara es de un nivel de santidad alto. Solamente aquí podían estar los sacerdotes, no podían estar otras personas. Y aquí en este lugar nos vamos a encontrar con distintas cámaras dentro de esta cámara. Aquí a nuestra izquierda tenemos lo que es la cámara de... esto vendría a ser el establo en donde se permanecían las ofrendas, los animalitos para la ofrenda diaria. En la Mishnah, en el Tratado Tamid, capítulo 3, versículo 3, o párrafo 3, nos dicen lo siguiente. Él les dijo, salgan y traigan un cordero de la cámara de corderos. Esto que estamos justamente enfrente nuestro es la cámara de los corderos. Y la cámara de los corderos estaba en la esquina, noroeste. Y había otra cámara allí. Una era la cámara de corderos, que es esta, otra era la cámara de fichas y una era la cámara del Beit Hamokel. Una cámara y una era la cámara donde harían los Hapanim Lehaim, o sea que estaban haciendo los panes de la preposición. Entonces vemos que en esta cámara aquí se reservaban los corderitos para la ofrenda diaria. Después tenemos también aquí, si seguimos caminando, aquí tenemos la cámara en donde se guardaba, en donde se almacenaba el aceite y la harina para los panes de la preposición. Y a nuestras espaldas se encuentra esta otra cámara. Esta cámara es una cámara en donde se encuentra la panadería del templo. Aquí es donde se preparaban los panes para la preposición, en este lugar. Aquí en este lugar se preparaban. Y eran solamente preparados por sacerdotes. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos geográficamente en el templo,
vemos que está justo este edificio a la altura del edificio principal del templo. Y eso ya le demarca una mayor santidad en donde solamente en este lugar podían estar los sacerdotes. Entonces aquí es donde se preparaba las ofrendas diarias y el pan de la preposición para el templo. ¿Bien? Que ya eso lo vimos cuando ingresamos al lugar santo. Ahora bien, vamos a ir hasta este otro lugar. Acá nos vamos a encontrar una puerta y en estas puertas, como vemos, hay unos marcadores allá arribita que eso nos marcan los niveles de santidad, ¿se acuerdan? Nos separan los niveles altos de los más bajos de santidad. Cuando nosotros cruzamos a este lugar, nos vamos a encontrar con esta cámara. Esta cámara es la cámara de alojamiento. En esta cámara es en donde los sacerdotes se podían sentar, podían comer. Recuerden que había unas ofrendas que los sacerdotes debían comer en el templo. Bueno, este es el lugar donde ellos podían comer, cocinar esas ofrendas, en donde ellos podían dormir. Aquí en este lugar, todo lo que vemos allá arriba, allá al fondo, son los lugares donde ellos podían dormir. Y también vemos cómo hay otras cámaras, hay una cámara ahí que es bastante importante que ya vamos a ir a ver. Pero ¿cómo validamos esto a través de la Biblia de que existía esta cámara? Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 42, versículos 13 y 14. 42, 13 y 14. Dice, y me dijo, la cámara del norte y la del sur están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acerquen a Adonai comerán las santas ofrendas. Y allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán con nuestras vestiduras, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Entonces ahí tenemos digamos, acá podemos validar a través de las escrituras que existían estas dos cámaras. Y nos dice que había una hacia el norte y hacia el sur. Y justamente tenemos dos cámaras, una está hacia más al norte y otra un poco más hacia el sur, en donde se podían sentar y podían comer las ofrendas. Entonces, ahora, ya teniendo este versículo, ya miren lo importante, ya está en la Biblia, ya podemos también ver estos edificios específicos en donde se podían sentar y comer, están en la Biblia. Entonces, ahora vamos a seguir descubriendo qué más hay en este lugar. Cuando nosotros seguimos recorriendo este lugar, vamos a ir a esta cámara. En esta cámara en particular hay acá como nos dice la Mishnah en el tratado también, versículo 1, capítulo 1, párrafo 1 nos dice lo siguiente. El Beit HaMoked, o sea en la casa en donde estamos ahora, era una cúpula y era un gran edificio rodeado de las piedras, y los ancianos de la Bet Ab dormían allí. Y las llaves de la Zara estaban en sus manos. Y los jóvenes Juanín, cada uno con su cojín, en el suelo dormía con las santas prendidas. Sino que se las quitaban, se doblaban, las colocaban bajo de su cabeza y se cubrían con su propio cubierta. Bueno, entonces acá nos estaba hablando de que hay esta cámara con esta cúpula, que hay unas piedras dentro. Y también nos habla de una llave que ya vamos a ver ese tema.
Pero vamos a entrar a esta cúpula. Y vemos aquí estas piedras que están aquí enfrente. Estas piedras que están ahí eran donde se almacenaban las piedras de... ¿Se acuerdan cuando recuperan el templo los macabeos? Ellos destruyen el altar que había sido profanado por los griegos y ellos no podían destruir, o sea, ellos destruyeron el altar, pero no podían tirar esas piedras, no se podían desechar esas piedras porque eran santas. Por más que habían sido profanadas, eran santas y tenían un propósito santo el altar. Entonces, como no sabían qué hacer con esas piedras, las almacenaron dentro de este lugar. Entonces, cuando nosotros leemos y cuando Yeshua habla de que si las piedras clamaran, puede ser y es muy posible que él está hablando de estas piedras. Que estas piedras se conservaron y estuvieron ahí y van a estar ahí hasta que se restauren todas las cosas y el Eterno diga qué se deben hacer con esas piedras, porque no hay una instrucción con esas piedras. Lo único que ellos sabían que no se podían botar, que se podían tirar en cualquier lado. Había que preservarlas, había que tener un lugar donde poderlas guardar y justamente son esas piedras que estamos viendo ahí en el templo. Entonces, en esta cámara se guardaban esas piedras, ¿bien? Pero también nos habla sobre una llave. Nos está hablando sobre una llave. ¿De qué eran las llaves de la Sara? Bien. De ahí viene el término llaves del reino. En este lugar, justamente en este lugar que estamos acá, ahí se colocaban las llaves. Ahí se sacaba esa tapita, había una cadena en la cual se enganchaban las llaves y del otro lado de la puerta, que es un nivel menos santo, estaba un levita, un guardia levita. Entonces, ¿qué pasaba? El guardia levita cerraba, entregaba las llaves a los sacerdotes, pero del otro lado también hay como un tunelcito, un canalcito en donde se abre una cadena, se enganchaban las llaves y el sacerdote, y como nos estábamos leyendo recién que nos decía en la Mishnah, en el Tratado Tamid, que era un sacerdote joven. Por lo general eran los sacerdotes jóvenes que ellos estaban aquí, recibían la llave, cubrían, o sea, ellos hacían como la guardia de esa llave, custodiaban las llaves y ellos se acostaban, doblaban su ropa y se acostaban ahí toda la noche custodiando las llaves del reino. Ahora, cuando nosotros entendemos ahora cuando leemos en las escrituras que está hablando de las llaves del reino, podemos asociarlo con esto, que tiene que ver con el templo. Acuérdense que el templo también es el reino del Eterno. ¿Por qué? Porque es el microcosmos del Gran Edén, del Edén, de ese lugar que el Eterno creó para habitar con toda su creación en perfecto orden. Entonces, de ahí viene la frase llaves del reino. Está hablando de algo que se hacía aquí en el templo. Bien, entonces vamos a seguir recorriendo este lugar. Y en este lugar había algo muy particular. Cuando nosotros llegamos aquí, a este lugar, vamos a llegar a un lugar muy, muy particular. Algo que en el templo y que algo habíamos visto anteriormente, de que en el templo había un sistema de túneles. Habíamos visto que debajo del Heil, por lo general, cruzaba. Recuerden que el templo fue construido, sus cimientos, para tener nivelación, fue de alguna forma construido en plataformas. Y en esas plataformas había un sistema de túneles. Y no solo sistema de túneles, sino que había muchas cisternas. Y cisternas de agua enorme. Porque recordemos que el templo necesita mucha agua para funcionar. Entonces, cuando nosotros vemos este planito que estamos viendo ahora en pantalla, acá tenemos
estamos en el área roja, que es de los 500 por 500, el área original del templo. Tenemos los edificios principales y el azará, y los 4 edificios. Bien, acá los estamos viendo, que están divididos en dos partes de 50 codos cada uno. ¿Ven los puntitos azules? Bueno, esos puntitos son algunas de las cisternas que se descubrieron, que fueron descubiertas por uno de los arqueólogos, que ahora me acuerdo que es, eh, bueno, se me fue el nombre, pero fueron descubiertas en el año 1800 aproximadamente en una expedición. Eran ingenieros británicos que estaban haciendo expediciones aquí en la explanada del templo. Y ellos descubren estas cisternas, las numera, es Carl Schick, algo así, es el nombre, no me sale bien, pero es uno de los arqueólogos que descubrió estas cisternas, y también descubrieron un sistema de túnel. Como vemos, acá hay una cisterna, en el número 10 hay una cisterna, pero como acá hay marcadito un sistema de túnel, que justamente está por debajo de la cámara donde estamos ahora, que es la cámara donde dormían los sacerdotes, y sale fuera del perímetro de los 500 por 500. Entonces, vamos a descubrir este sistema de túneles y vamos a ver por qué, para qué sirve, cuál es su función. Vamos a descender, perdón, acá estamos, no descendimos sino que subimos. Vamos a descender porque no es este lugar donde quería ir. Acá estamos en el mismo lugar, ya vamos a bajar y ahora sí. Ahora sí, ahora llegamos a los túneles, ¿bien? Cuando nosotros cruzamos esa puerta, ya entramos en los túneles. Ya estamos en una área menos santa. Al estar por debajo del nivel donde estábamos, ya es un nivel menos santo. O sea, por estar por debajo de la Sará, del lugar donde se hacía el oficio del templo, donde se presentaban las ofrendas, en donde se realizaban el servicio del templo, al estar, acá estaba el Azará, al estar en un nivel más bajo, eso significa que era un nivel menos de santidad. Bien, estaba en un nivel más bajo de santidad. Y esto tiene un porqué. Cuando nosotros vamos a la Mishnah y según datos arqueológicos también, nos encontramos con lo siguiente: sistema de túneles. Al examinar el sistema de túneles ubicados debajo de la Sara, eso es lo que lo hace de un nivel menos santo, y relacionando el funcionamiento de las ceremonias, se descubrió una cámara de purificación de agua. O sea, dentro de estos túneles se descubrió una cámara, una cámara en donde había lo que era una mikve, o era un baño ritual, un baño de purificación. Entonces, vemos que nos dice que en estos túneles se había encontrado una cámara de purificación de agua. El Beit HaTevilá se llamaba, incluía sanitarios también, y un mikve, una cisterna de purificación, abajo del Beit HaMoked, la casa del corazón, de donde venimos, ¿no? Era para el uso exclusivo de los sacerdotes. Debido a que está debajo de la Sara, no contaba con la santidad y las restricciones que involucraba el Azara. Cualquier sacerdote que estaba en impureza ritual, Baal Querí, esperaba ahí hasta cumplir su purificación y luego salían a través de un túnel que cruzaba debajo del Heil, saliendo a través de la puerta Tali, que era una puerta bastante particular, que era distinta al resto de las puertas. Entonces vemos que vemos que había un sistema de túnel y tiene un propósito. Es como una especie de lugar de escape para cuando un sacerdote contraía una impureza ritual y estaba en servicio. Él debía descender por ese túnel,
hacer el protocolo para la purificación y salir. Por eso es que este túnel se extiende desde la casa de los sacerdotes donde ellos estaban pernoctando. Acuérdense que ellos servían toda una semana y ellos estaban durmiendo ahí, comían, estaban en ese lugar, ellos descansaban en ese lugar. Entonces, si ellos de alguna forma estaban ritualmente impuros, ellos descendían por ese lugar, hacían el tevilá, el migbe, hacían el baño de purificación y salían por el túnel fuera del perímetro original del templo. Vamos a recorrerlo ahora, pero quiero que veamos otra información que tenemos también disponible. Entonces, estamos en este lugar, dice que hay un Beit HaTevilá. Si uno de ellos tenía, por ejemplo, vamos a tomar una emisión seminal, que eso es algo que es una contaminación ritual. Solía salir y caminar por las escaleras de caracol que estaba bajo el virá y que estaba iluminada por llamas de cada lado hasta que llegaba al lugar de inmersión. Entonces, vamos a la app del templo. Y miren, está tal cual como lo describe la Mishnah. Tenemos aquí el túnel, dice que habían dos antorchas que ahí están justamente. Acá nos da el ejemplo de que cuando un sacerdote tenía una emisión seminal, que era algo que contraía impureza ritual, llegaba a este lugar, bajaba por acá, llegaba hasta este lugar, y aquí hay un baño ritual o tevilá, en donde podía hacer la purificación, y también nos menciona que había baños, que justamente esa puertita que tenemos ahí era la letrina, el baño. Y sabemos que tenía puerta. ¿Por qué? Porque era para guardar la dignidad. Eran las puertas para guardar la dignidad de la persona, no verlo desnudo en esta situación. Ahora la pregunta es, ¿por qué la emisión seminal era una contaminación ritual? Tenemos que entender que en la antigüedad, cuando un hombre de forma involuntaria tenía este accidente, lo vamos a decir, se consideraba que estaba teniendo relaciones con demonios. Igual pasaba con la mujer, cuando estaba en su periodo de impureza, en su periodo menstrual, lo que creían en la antigüedad, en el antiguo Medio Oriente, que esa mujer era atacada por demonios. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí el Señor? El Eterno nos está mostrando que si es algo involuntario, no tiene nada que ver con cosas espirituales. Es algo fisiológico, algo natural que sucede, algo que no ha sido con una intención. Esto es una cuestión de algo involuntario, algo natural, por la cual un hombre puede tener este accidente, como una mujer puede tener su periodo, como sabemos todos los meses tiene su periodo. Y entonces acá nos está haciendo una separación el Señor. El Eterno está haciendo una separación. El Eterno está mostrándonos que no es como las naciones creen, como ven las cosas las naciones. Recordemos que también en el templo todo estaba relacionado con vida. Es todo relacionado con vida. Y se considera que obviamente el semen o el esperma es la semilla que da vida del hombre. Entonces si se derrama, hay muerte. Por eso es una contaminación ritual. No es moral, pero hay una condición que lo hace, es una línea muy finita, que a esta situación se puede considerar también inmoral. ¿Cuál es la situación? Cuando es intencional, cuando hay no es algo natural, sino que es algo provocado. Ahí cruzamos la línea de lo ritual y se convierte en inmoral. ¿Por qué? Porque no es solo el hecho de que se riega la semilla, sino que también hay otras cuestiones que están involucradas en que se haga ese acto o esa situación se haga de una cuestión, digamos, de no ser natural a ser algo provocado y que puede
asociarse al corazón, a la mente, a la mala inclinación. Entonces, es una línea muy finita que en este caso separa esta cuestión de la emisión seminal de algo ritual, de algo inmoral. Si es algo natural, algo eh, que no fue provocado, ahí ya no es algo inmoral, sino que es un accidente, algo que sucede, que es normal en hombres de cierta edad, es normal. Acuérdense que los sacerdotes servían hasta 50 años, o sea que era normal, alguna enfermedad, alguna cuestión que no fuera voluntaria, hacía que sucediera esto, entonces esto se consideraba una situación, una contaminación ritual, una impureza ritual. Pero si hay una intención, hay una premeditación y sucede, entonces ya dejó de ser ritual a ser algo moral. Porque ahí ya está incluida, ahí estaría asociado la mala inclinación, el adulterio, el motivo por lo que haya sido. Entonces, ahora ya tenemos en claro por qué se consideraba impureza ritual esto de la emisión seminal. Cuando era algo involuntario, era algo ritual. Entonces, ahora volvemos a la aplicación del templo. Cuando volvemos a la aplicación del templo, el sacerdote, digamos, que contraía la impureza, ¿qué hacía? Ingresaba al baño ritual. Siempre se ingresa desde la derecha, hace la inmersión, y una vez que hace la inmersión, sale. Y ahí va por este pasillo, vira a la izquierda, sigue caminando hasta otra cámara, en donde llegaba aquí. Y esta es una cámara que era de, digamos, de espera. En este lugar llegaba el sacerdote, se sentaba, se secaba de alguna forma con el calor que había, porque acá dice que había un fuego, un tipo de antorcha en que se secaba y esperaba a que pudiera salir de este túnel y irse a su casa, cumplir con los días de la purificación y retornar a su servicio. Entonces, aquí lo que pasaba aquí es que esperaba y esperaba que se le diera la orden para que pudiera salir por la puerta, salir del túnel. Entonces, eso es lo que era el procedimiento de lo que era, en este caso, de una impureza ritual que se podía contraer dentro del templo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, va al baño? Vimos que había algo que se llamaba el asiento de dignidad porque tenía una puerta, era el baño. ¿Y cuál era el protocolo para eso? Era lavarse las manos, hacer el mikve, porque recuerden que para volver a la casa de donde ellos estaban durmiendo, donde ellos estaban descansando, hay que subir un nivel más de santidad. O sea, el túnel está acá, donde ellos descansaban está acá. Entonces, si iba al baño, que está en este nivel, era necesario que se purificaran las manos, se purificara el cuerpo y recién ahí esperar y subir de vuelta a sus funciones. Eso era cuando era por una cuestión de ir al baño, al asiento de dignidad. Pero cuando es una contaminación ritual como la que estamos viendo, analizando, entonces el sacerdote esperaba en este lugar. Cuando se le daba la orden, él salía de este lugar, sigue caminando por el túnel y ahora
sale. Seguimos caminando por el túnel y aquí ahora salimos justamente fuera. Miren dónde salimos. Fuera de lo que acá tenemos el Sorek y enfrente nuestro tenemos la pared de los 500 por 500. Y esta puerta con forma triangular, con forma de B invertida, es la puerta tal. Entonces, el sumo sacerdote, el sacerdote que contraía la impureza ritual, después de haber hecho el baño, salía y se retiraba a su casa. ¿Por qué sucedía esto? Porque también esperaba una orden. Todo esto el Eterno lo hacía para guardar la dignidad de la persona. Lo hacía, miren qué bueno que es nuestro Rey, que piensa en cada detalle. Y acá no dejaba expuesta a la persona que había estado, en este caso un sacerdote, a un siervo del Eterno, no dejó expuesto, no lo dejaba expuesto de que había contraído una impureza ritual. Entonces, por eso es que él esperaba, había un protocolo, una forma de hacer eso, que él hacía el baño ritual, entraba a esta cámara de espera, cuando se le daba la orden, recién salía. Y eso era simplemente para guardar la dignidad de la persona. Y esto es también algo contracultural que Dios está marcando. Porque en la antigüedad no se guardaba la dignidad de las personas. Es más, los dioses oprimían a la humanidad y los reyes oprimían al pueblo. No había, o sea, no se consideraba la dignidad. Y más cuando pensamos en estudiar las leyes del antiguo Medio Oriente, había también mucha opresión y no se guardaba la dignidad. Y Dios está marcando eso. Y con estos actos, Dios está marcando cómo Él preservaba la dignidad. Nos está enseñando que debemos preservar la dignidad también de nuestros hermanos. Y es algo que es la función que el Eterno también nos ha dado y que Él nos está mostrando en este patrón del templo. Cómo Él miren lo que Él pensó en su modelo, porque todo lo que estamos viendo ahora, está de acuerdo a su modelo, está de acuerdo a los planos que Él entregó a David. Y que hasta este momento se respetaron y se van a respetar en la reconstrucción del templo. Entonces vemos que el Eterno guarda la dignidad de las personas. Ya el simple hecho de que en los diseños tuviera una puerta en el baño, todo el protocolo para que si un sacerdote contraía una impureza ritual pudiera salir y no quedara expuesto. Y miren que habíamos leído también que cuando los sacerdotes salían de este área, ellos no salían con sus vestiduras de sacerdote. Ellos tenían que dejar sus vestiduras y cuando salían, iban al lugar del pueblo, salían con vestiduras comunes. Y eso era parte de guardar la dignidad. Que en el caso de que pasara esto, él iba a salir con ropas comunes. Se iba a mezclar entre el pueblo. Y no iba a quedar descubierto que él había contraído una impureza ritual. Se iba a su casa. Si necesitaba estar días para cumplir su purificación, cumplía esos días y volvía al servicio en el templo. Volvía a ingresar al templo, volvía a hacer otro protocolo de purificación y ya estaba listo para entrar en servicio. Entonces vemos cómo el Eterno guarda la dignidad, cómo guardaba la dignidad de los sacerdotes, de sus siervos. Y esto nos va enseñando un poco también cómo nos debemos tratar entre nosotros, de guardar la dignidad de mi hermano, de cubrirlo, pero si está haciendo algo mal, cubrirlo, pero no quiere decir que le vamos a apañar, sino que, hermano, mire, está haciendo esto mal. Y es un poco el protocolo que el Eterno nos está mostrando. Y también algo importante, porque, miren, ahora analizando esto, cuando nosotros vamos al texto de Génesis 38, teniendo en cuenta esta información de esta contaminación ritual, ahora vamos a poder entender el por qué el Eterno se molesta con el hijo de Judá, que no quiere darle descendencia a su cuñado, mejor dicho, a su hermano, no le quiere dar descendencia. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 38, tenemos la historia de Judá
cuando él no supera la prueba moral. Y en estos versículos, miren, los versículos 6 al 10, dice lo siguiente: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual era llamada Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó a Adonai la vida. ¿Bien? Entonces, seguimos en el 8. Dice: entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando él llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Adonai lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hemos escuchado muchas veces que lo que ha hecho la condenación de Onán fue de que él vertía tierra. En sí vemos que el Eterno más adelante nos dice que el vertir tierra de una forma involuntaria, por una enfermedad, por una cuestión natural, la considera ritual, no es algo inmoral. Pero ¿qué es lo que lo hace inmoral? Es la intención. Y acá vemos qué es lo que, es muy clarito el texto, que dice qué es lo que desagradó a Adonai. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que está sucediendo aquí es lo que después nosotros conocemos como la ley del levirato. En la antigüedad, en el antiguo Medio Oriente, era una ley que estaba vigente, pero que era muy libre, digamos, en el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente era muy particular esta ley, porque se hacía, pero no para guardar el honor del difunto ni de la esposa, sino que era para traer opresión. Es más, esa mujer terminaba siendo esclava según las leyes del antiguo Medio Oriente. Pero el Eterno, como estábamos viendo, guarda la dignidad y regula esta ley del levirato que era común en la antigüedad para traer honor al difunto y para traer honor a la mujer, para darle hijos. Recuerden que también en la antigüedad era muy importante tener hijos y era de gran honor tener hijos. Entonces, ¿qué fue entonces lo que desagradó al Eterno? Fue la intención. No solo el hecho de vertir en tierra, sino que fue la intención. Por eso Dios lo condena. ¿Por qué? Porque él tenía un mal corazón, una mala inclinación. Y esto no me trae a memoria las palabras de Yeshua cuando, por ejemplo, habla del adulterio. El adulterio dice que ya un hombre con solo pensarlo pecó. Que fue como que si se hubiera acostado con la mujer. Bueno, es por la intención. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y ahora, con toda esta información, ven cómo podemos ir haciendo conexiones con las escrituras y tener mayor entendimiento de lo que está sucediendo en el contexto bíblico, en el contexto original de la Biblia. Y como vemos, una vez más, el templo termina siendo el centro de nuestros estudios, para que podamos entender todo lo que está sucediendo alrededor. El funcionamiento del templo, todos los protocolos. Miren, este protocolo nos ayuda a entender en realidad cuál fue el motivo por el cual Onán desagradó al Eterno, por lo cual el Eterno lo juzgó. Fue por no cumplir con justicia y bondad, no hacer justicia y bondad, no guardar la dignidad de su hermano ni de su cuñada, no guardar el honor de su hermano. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos estudiando, que sigamos escudriñando y que sigamos aprendiendo aún más del templo. Hay mucho más que podemos aprender y como ustedes están viendo y estamos viendo todos juntos, que mientras más estudiamos el templo, más vamos entendiendo vocabulario que está en las escrituras. Así que, mi hermano, dejamos hasta aquí, continuamos la semana entrante, si el Eterno nos permite, en otro estudio de la casa del Padre. Shalom, mi hermanos, el Eterno los bendiga.